Hola, ¿qué tal? Hola. Después de un tiempo suficientemente largo volvimos con más preguntas y más deseos de responder. Y también queremos dar una mención, un agradecimiento a todos aquellos que hicieron algo por el evento que sucedió, el terremoto. Fue bastante impresionante y fue uno de los grandes desastres que han ocurrido últimamente. Y pues gracias a todos aquellos héroes anónimos que dieron un poco de su tiempo por una vida que ni siquiera conocían o por el vecino al que nunca le hablaron. La verdad cambió bastante el panorama para este país después de eso. Sí, han sido semanas difíciles y también un poco complicadas para toda la nación, bueno, en especial la Ciudad de México, también Puebla, Morelos, pero pues gracias, ¿no? A todos, a los que ayudaron, a todos los que estuvieron ahí apoyando con algún víver, con algo, no sé, medicamentos, lo que fuere, lo que sea, por más pequeño que era, ayuda muchísimo. Sí. Y pues un pésame para todas esas familias que perdieron a algún familiar o perdieron a algún amigo, en fin. Continuemos con lo nuestro. Como decías, tenemos más preguntas y tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo esto. Y pues ya habíamos subido la guía al canal de Facebook, a la página. Y empecemos ahora en la parte de libertad situada, la parte ya un poco más real, por decirlo de cierta manera, algo que nosotros nos es más fácil comprender dentro de la libertad. Entonces la primera es, ¿qué es la libertad situada? ¿Quieres empezar o empezar? Por favor, vamos a darle a esto. Pues en parte y en sí lo fundamental de la libertad situada es que nosotros dentro de la libertad, y que ya son unos puntos que ahorita vamos a tocar, no controlamos las situaciones en las que nos encontramos, no controlamos el medio ambiente, no controlamos cómo se va desarrollando la vida, sino que en la forma en que nosotros nos podamos desenvolver en estas situaciones, en la forma en que nosotros nos podamos desenvolver en la vida cotidiana, es en lo que somos libres. Eso es la libertad situada, que tal vez en lo físico o en algunas otras situaciones no somos capaces de desarrollarlas de una manera personal, es decir, decidirlo, pero nosotros sí decidimos cómo tomamos esto. Es decir, no sé, en un examen es inevitable, entre comillas, pero voy a estudiar o no. Entonces eso es a lo que refiere la libertad situada. Es una especie de libertad en nuestra mente, es tener la libertad sin importar lo que suceda afuera. Es algo bastante complejo después de lo que venimos haciendo. Realmente necesitamos tener una especie de recapitulación cada uno de nosotros para seguir con el hilo de este tema. Pero como vemos, la libertad a veces se ve fracturada por eventos que no nos esperamos, pero sin embargo, las cosas que ocurren no afectan directamente a la libertad que tenemos aquí arriba. En el pensamiento lo que ocurre existe y nuestra libertad parte de ello. Entonces, de esto podemos partir hacia la segunda pregunta, que es ¿qué papel juega el método científico en la libertad humana? Bueno, el método científico, no vamos a resumir sus pasos, ya los molestan mucho con eso en la escuela y nadie se los aprende. Entonces, realmente es una herramienta que utilizamos para romper y para llegar más allá del horizonte de lo que conocemos. Los científicos se encargan de trabajar en la orilla de lo desconocido. Nunca vemos más allá, siempre intentamos descubrir, y el método científico como herramienta para la libertad humana le da al humano una oportunidad de ir más allá de sus conocimientos, de descubrir nuevas cosas, de llevar más allá su mundo. Entonces el método científico sirve como liberador de las mentes, como una especie de taladro que rompe nuestros prejuicios y nuestros paradigmas. Simplemente llegamos a un nuevo punto en el que el método científico nos abre las puertas a un universo más grande y por lo tanto más libre. Sí, eso es algo que ya habíamos tocado en capítulos anteriores en los que hablábamos que si de verdad es que la libertad iba de la mano con el conocimiento. Entonces eso es algo que también es importante que lo retomemos. La tercera pregunta es el propio cuerpo y el alma muestran la libertad situada. Es una forma muy fácil de verlo y es en la base que tomamos para poder seguir este tema. El propio cuerpo es aquello que nos limita desde el momento en que nosotros no elegimos en qué nacemos, en qué cuerpo, de qué color, en qué altura, con qué voz. Entonces, a partir de estas cosas que muy fácil podemos ver que nos limitan a ver las cosas de cierta forma, a sentirlas de cierta forma,
Incluso si fuéramos ciegos nos limitarían a no tener vista. Entonces, lo que sí podemos controlar es la mente, lo que sí podemos desarrollar a nuestro antojo, claro, en cierta medida, es la mente. Es decir, si yo quiero estudiar y hacerme un poco más docto en algún tema, lo hago y punto. Pero si yo no lo quiero hacer, eso se queda así. En cambio, si yo quiero, no sé, ya ahorita cambiarme de color, puedo hacerlo, sin embargo, esto ya bueno, iría en contra un poco con lo de mi cuerpo y lo dañaría. Y bueno, es ahora tiempo de tocar la cuarta pregunta, bueno, en este caso el cuarto concepto, y es sobre Giordano Bruno y la mente libre. La historia que envuelve a Giordano Bruno, que fue una especie, era como un clérigo sacerdote, pero el punto es que pertenecía al ámbito religioso. El punto es que él siempre tenía la mente muy clara y él estaba fascinado por el universo. Para él, Dios era una especie de ente infinito. Entonces él decía, ¿cómo es que su obra puede ser menos? Entonces él siempre indagó en libros y normalmente eran los libros prohibidos. Él tenía la idea de que todo el mundo era solamente una fracción muy pequeña de todo el cosmos. Y su idea simplemente fue penalizada, simplemente era, no, es que la Tierra es especial y todo esto. Entonces las ideas que tenían en ese entonces iban en contra de su idea, que era la correcta, como sabemos ahora. Pero imagínense en ese entonces, donde todo parecía girar alrededor nuestro. Giordano Bruno fue encerrado, fueron perseguidos, incluso en un cierto tiempo, en una época, él fue a dar una conferencia en Harvard. Y el problema fue que todos lo humillaron, era como, no, estás loco, ¿cómo puede haber otras tierras? ¿Cómo puede haber otros soles si somos los únicos? Se dan cuenta, una de las casas donde se supone que el estudio es lo más grande y glorificado, donde las preguntas son respondidas, lo criticaban por decir que la Tierra era solamente uno de otros mundos. Eso. Simplemente fue sorprendente, pero ahí lo encerraron, lo metieron en la cárcel la mayor parte de su vida profesional, digámoslo así, porque el último trabajo que tuvo fue como una especie de padre, pero lo mandaron muy lejos por sus ideas y lo encerraron, lo aprisionaron, pero él en su mente siempre tuvo la idea del universo. Era pero tan grande, tan vasto como lo es el infinito. Él decía, entonces las estrellas son otros soles y esos soles tienen otros mundos y esos mundos tienen otra creación. Así como Dios es infinito, así como Él nuestro Padre es infinito, así mismo es su creación. Entonces, para Giordano Bruno, el universo simplemente no podía ser una pequeña fracción, no podía reducirse a nosotros, porque debía ser infinito, como el Dios en el que él creía. Entonces, no importa cuántas rejas le pusieron, no importa cuánto lo ofendieron o se burlaron de él, su mente simplemente seguía libre, porque en su mente tenía ese concepto, tenía ese pequeño fulgor de una sensación de grandeza, que después, gracias a Copérnico y Galileo, supimos que tenía razón, pero fue bastante tarde. Sí, y de hecho este es pues, un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones que se te vayan presentando, lo que te vaya diciendo la gente y que incluso tengas el mundo contra ti, si tú decides el ser libre y seguir con tus ideas, lo puedes hacer. Entonces por eso decíamos que este es el tema que es más claro y más fácil de entender y tal vez el más real. Otra cosa es que eso ahorita podríamos decir, no, es que la religión o en sí la fe no puede aceptar que haya otros mundos, que haya otras galaxias, y simplemente ellos nada más se atañen a lo que es Dios y no explican de otra forma. Pero qué mejor ejemplo que ese, que saber que la fe y la razón en cierto momento pueden ayudarse para llegar a la verdad. Eso lo decía Juan Pablo II en su libro Fides et Ratio. Pero una de las cosas que eso también lo vamos a tocar un poco después con otra pregunta, pero sigamos por ahora. Aunque, bueno, otra cosa rápido, que cómo es que la ciencia, o yo creo que a partir de esos errores que cometió la ciencia, dijo, ya no podemos aceptar nada, y siempre nos tenemos que seguir preguntando las cosas, porque si no, pues vamos a seguir haciendo el ridículo. Sí. Es perfectible, se perfecciona a sí misma, aunque su objetivo no es la perfección. Sí, esperen. Porque cuando lo creen, se dan cuenta de que se comete un error muy grande. Solo imaginen eso, hace unos cuantos siglos decían que era el único mundo y ahora hay fotos con más de 1 millón de galaxias por píxel. Es increíble el cambio, pero sigamos. La siguiente pregunta es, ¿las ataduras terrenales
nos permiten ser libres es un poco contradictorio, es una tipo paradoja. Pero ahí mencioné cuerpo versus espíritu. ¿A qué me refería? A que normalmente nosotros creemos que, no sé, una relación, el tener algún tipo de amistad o lazo, ni siquiera de amor de pareja, sino en general, son cosas que nos retrasan, que nos pueden hacer perder la noción de algo, ¿no? Que nos ciegan. Pero, al menos en un aspecto filosófico y religioso, ese tipo de lazos, aquellas cosas que nos diferencian de los animales, es el amor, es estos sentimientos que tenemos hacia las otras personas por el simple hecho de ser una persona, no porque tengamos que tener sexo con ella o porque tengamos que comer o juntarnos para atacar a un mamut, ¿no? Algo, sino que ese tipo de relaciones son las que nos muestran que somos libres y que aquella naturaleza que nos ata como seres humanos a vivir, a respirar, a comer, esas cosas también nos separan del ser animal, nos hacen un humano. Y a pesar de que tengamos nuestra parte animal, pues estas relaciones son el perfecto ejemplo para mostrar que somos diferentes. Incluso Interestelar lo dice, el amor puede que sea otra dimensión, pero eso ya es muy romántico. Entonces pues sigamos. Entonces vamos con algo que como tenía que ver con Giordano Bruno y la mente libre, tomemos el contracaso, tomemos su parte contraria. La mente puede ser una prisión. Imagínenselo, ¿qué tal si todo el mundo te da la razón y te suplica, te intenta dar una especie de verdad, pero simplemente tu mente no lo entiende? ¿O qué tal si eres esquizofrénico, paranoico o imaginas realidades? ¿O qué tal si eres un borracho? ¿O qué tal si, no sé, tu grupo preferido, no sé, tal vez es de reggaetón y te prohíbe escuchar a Beethoven? No sé, la verdad siempre se oculta. Entonces, la mente puede ser una prisión, puede ser un telón del tamaño de una cabeza humana suficiente para ocultar todo un universo. ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? Entonces, la mente como prisión es un tema muy, muy importante porque más bien significa que nosotros mismos somos la prisión y es una de las cosas de las que no se puede escapar. Tú decides qué tienes en tu mente y normalmente nos aprisionamos en ella. Creemos ideas que no tienen noción o tenemos la ilusión del conocimiento. Yo sé que es tanto y yo sé que es esto otro. Sí, es algo muy importante eso que decías de la ilusión del conocimiento, porque puede que incluso nuestra mente tienda a tener esa ignorancia y se vaya con eso, se quede cegada y estamos limitados por eso. Entonces eso también es algo muy importante porque, o en la contraparte, que tal vez sí nos encante el conocimiento, siempre nos estamos actualizando y llenándonos de conocimiento, pero tenemos que aceptar que va a haber un momento en el que nuestra mente ya no pueda con tanta información. Entonces también esa es otra parte de la que estamos limitadas. Y eso que mencionabas de los esquizofrénicos, de aquellos que tienen algún tipo de psicosis o algún trauma, o en general, incluso aunque no tengas trauma, el cuerpo hace que tus sentidos se desarrollen de cierta forma. Nosotros vamos a tener las percepciones y eso es un tema que, repito, ya lo hemos visto. Las percepciones también son algo que nos limita. Nosotros no podemos tal cual ver las cosas, es decir, simplemente por el hecho de la vista. Nosotros tenemos un ángulo de 30 grados en nuestra vista, es decir, nosotros a lo lejos vemos las cosas más pequeñas, a diferencia de un águila que no tiene ángulo, en todo lo ve igual así recto. ¡Pum! Entonces, ese tipo de cosas son las que nos limitan. A partir de eso también es algo que podría contradecir un poco la libertad, pero para eso está la libertad situada. Exacto. Es sorprendente cómo una simple percepción puede cambiar todo un universo. Entonces, eso nos conduce a la séptima pregunta. El conocimiento razonado, comprobado, es decir, el de la física, el de la ingeniería, matemáticas, y el conocimiento de la fe, ¿son vendas o alguno nos acerca más a la verdad y libertad? Okay. Que eso también era justo con lo de Giordano Bruno. Exacto, entonces podemos dividirlo por partes, en el conocimiento razonado y comprobado y en el de la fe. Entonces la razón y las comprobaciones, como tú y yo ya habíamos hablado, las matemáticas, incluso creo que lo dijimos aquí, las matemáticas simplemente son otro grado de percepción, no es más bien subjetivo.
no es como algo súper objetivo, que sea la verdad absoluta, sino que es otro grado de subjetividad. Sí. Entonces lo que pasa es que puedes decir, bueno, es que yo ya tengo mis comprobaciones, yo ya tengo esto, pero la naturaleza aún así limita. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos misterios, por ejemplo, en la física. Tenemos misterios sobre cómo se comportaba el universo en su primer momento, cómo es que las energías y todas las fuerzas se compactan en una sola, la teoría del todo. Entonces, nuestro conocimiento se detiene ahí, por decirlo de alguna manera, hacia atrás. Es como preguntarse qué había antes del tiempo. Simplemente el hecho de que la ciencia, de los científicos, el método científico exija pruebas, se limita en ese mismo instante al decir que no puede comprobarlo. Es como decir, bueno, lo quiero saber, pero no puedo utilizar el método que he usado para saber todo lo demás. Entonces, es una especie de venda, de muro, que no podemos atravesar aún. Necesitamos más tecnología o más cosas, pero siempre necesitamos traspasar barreras. Pero a fin de cuentas, es tal vez no una venda, sino es otro tipo de lente por el cual vemos la realidad. Es una manera diferente de atacar los problemas y de conocerlos. Sí, y en este caso, pues sí, estamos limitados realmente a lo que nuestro tiempo nos da, la tecnología, todo tipo de herramienta que nosotros podamos utilizar para este conocimiento y hacerlo más grande, pues estamos limitados hasta esa parte. De igual forma con la religión, hasta su punto. Siempre me encantan estos ejemplos. En un principio la religión y la fe se basaba en cuestiones climatológicas, básicamente, es decir, la lluvia, el sol, el aire. Entonces, a partir de todas estas cosas, nosotros fundamentábamos nuestra fe, pero al paso del tiempo evolucionamos, nuestro conocimiento se vuelve mayor, nuestras herramientas se vuelven mayores y nos permiten trasladar a nuestro Dios a algo más. Es decir, en un principio era el sol, ahora son las cosas que no podemos controlar, como la omnipresencia y la omnipotencia, aquello que está fuera del tiempo. En un momento en el que nosotros podamos controlar, me pregunto si nuestro Dios va a cambiar de naturaleza. Eso es algo que también es bueno preguntarse, y algo que me di cuenta es que con las preguntas es con lo que fundamentas más tu fe. Entonces, si nosotros aceptamos como religión y como científicos que no tenemos la verdad y siempre tenemos que estarnos actualizando para poder ver todo el panorama, eso es algo que nos va a acercar más a la verdad. Pero si decimos que algo es exacto y que ya es una afirmación de la cual no podemos negar nada y ya no se va a cambiar nada, pues no podemos avanzar y se va a volver una venda. Exacto. Estaríamos repitiendo otra vez todo. Tipo Copérnico. Tipo todo. Es impresionante la manera en la que nosotros mismos como especie nos ponemos esta falsa imagen de que ya lo conocemos. Por ejemplo, hace no mucho un pequeño amigo mío, un niño, me preguntaba algo sobre por qué el pasto es verde, cómo funciona un refrigerador. Y bueno, me vi involucrado en un callejón sin salida, porque a pesar de que tengo los conceptos, es complicado hacerlo, porque de por sí ya pretendemos intentar creer que sabemos cómo funcionan las cosas, pero si un niño te pregunta por qué las cosas se caen y tú le dices la gravedad, pues para él no significa mucho que le digas gravedad, sino por qué lo hacen en realidad. Creemos comprender el mundo desde muchas perspectivas, pero en su núcleo, en lo fundamental, fallamos la mayoría de las personas. Entonces, cuando hablamos del tiempo, la libertad, ese error incluso es mayor, y por eso es que somos tantos, intentamos tomarlo con tanta calma, porque realmente no tenemos la verdad absoluta y no pretendemos hacerlo. Simplemente intentamos quitarnos un poco más esa venda, o siquiera estudiar esa venda en sí para comprender lo que es. Pero pasemos a lo siguiente, que es, ¿podemos encerrar la mente humana? Es el tercer caso con la mente. Ya no solo nos libera y no tan solo puede ser una prisión, sino que también podemos encerrarla. ¿Podría ser posible? ¿Cómo podría ser? ¿Podríamos encapsularla? ¿Podríamos decir no? ¿O podríamos manipularla de alguna manera? No sé. Quizás pues prohibiendo el conocimiento, sí, o promoviendo la ignorancia. Sí, y bueno, si nos vamos incluso a un punto más literal, nosotros sí lo podríamos hacer, porque si nosotros nos encontramos en el cerebro, empezamos a hacer una disección, empezamos a hacer una operación, podemos hacer que los niveles, no sé, se me fue la palabra, de adrenalina,
de dopamina, de distintas sustancias que hacen que tengamos miedo, que tengamos una exaltación, que tengamos felicidad. Podríamos modificarla, podríamos encerrarla y podremos dejar de sentir en algún momento. Es por eso que hay formas en las que se tratan los miedos, pero directamente ya canalizándolo en el cerebro, es decir, de una manera física, no solamente a través de terapias. Pero sí lo podríamos hacer, y si aceptamos, y de hecho, bueno, ya lo tenemos como una aceptación de que nosotros no estamos hechos más que también de energía en su totalidad. Nosotros podremos traspolar esa energía de la mente porque no está en un lugar la conciencia, que eso es algo que ya hemos hablado. No podemos decir, en el lóbulo frontal hay algo en la cual se concentran todas las sinapsis y ahí está la conciencia. Entonces está ahí vagando, esa energía la traspolamos a otro lugar y puede que la encerremos. La mente así de fácil. Bueno, la mente podemos encerrarla y, como ya había comentado hace un momento, promover la ignorancia es como encaminar la mente hacia su no funcionamiento. Lo que pretendo decir y declarar es que si pretendemos seguir con esta ilusión del conocimiento o seguimos pretendiendo saber cuando no sabemos en realidad nada, y cuando no comprendemos las cosas, cuando dejamos de leer libros o cuando les dejamos todo al internet, por así, o sea, es una gran herramienta, pero cuando todo está basado en el Google, las cosas van mal. Si nos dedicáramos un momento más a aprender más sobre las cosas que suceden y sobre los fenómenos, sobre sus causas, entonces podemos empezar a hablar sobre una mente más libre, porque tendremos un criterio más grande, una capacidad de juzgar lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, el punto es no entorpecerla, porque el internet puede ser algo muy fácil, los profesores lo dicen, todos lo sabemos, que si tenemos alguna duda sobre alguna materia, sobre algún conocimiento, lo tenemos y está ahí muy a la mano. Entonces, si lo sabemos ocupar, es algo increíble. Exacto. Y sigamos con las dos últimas preguntas. La novena es que seamos humanos nos ata y libera al mismo tiempo. Eso va mucho de la mano con la parte de las ataduras y la parte del cuerpo. Es decir, el ser humano ciertamente nos ata, es una afirmación y es un hecho. ¿Por qué? Por algo que ya comentamos. Empezamos desde la novena, ¿no? Sí, ya. Entonces la novena pregunta, que ya es, las dos son el cierre increíble. El tema. Increíble, sorprendente. Entonces la novena, que seamos humanos nos ata y nos libera al mismo tiempo, va de la mano con la quinta pregunta sobre las ataduras y sobre el simple hecho de ser un hombre, un humano. Tenemos la parte carnal, la parte de lo físico, de lo que estamos atados y de lo cual nunca nos vamos a poder deshacer. Pero esta parte también nos libera, ya mencionamos por qué, por el amor, pero bueno, no solamente por el amor, sino también en la forma en la que realizamos la mente, en la forma en que nosotros nos vamos desenvolviendo en la forma que queremos. Pero esto es lo importante y eso es algo que también ya hemos tocado. El punto de esto es saber si realmente lo decidimos en la forma que queremos. Nosotros en ocasiones nos vemos limitados y encaminados, como bien decías, por nuestro entorno, por la forma en que hemos aprendido las cosas, por las cosas que hemos experimentado, por todo aquello que nos ha hecho quienes somos al día de hoy. Tenemos la decisión de poder cambiar en cualquier momento a nuestro antojo y ser quien queramos ser. Eso es un hecho, al menos para mí, porque todos son opiniones. Pero la cuestión es saber si realmente todo eso que nos hace lo que somos no es algo que nos pueda atar realmente. Que a pesar de que tengamos la capacidad de discernir en la forma que nosotros queramos, no estamos realmente encaminados por nuestro entorno, por nuestro medio ambiente. Eso es algo muy, muy tenebroso. Sí, si lo consideran bien, y para aquellos que consideren que su cuerpo es perfecto, intenten acercarse a un volcán cualquier día y van a ver lo limitados que estamos, o intenten bajar mucho, o permanecer mucho tiempo bajo el agua, y ni se diga de estar en el espacio exterior o en otro planeta siquiera. Realmente estamos muy condicionados por lo que somos como cuerpos, como seres vivos, porque nos nacimos y crecimos aquí.
Nuestros cuerpos están diseñados para esta tierra, para este mundo, para un clima determinado. Pueden ir a Rusia y van a sentir mucha diferencia. Pueden ir a África y la van a sentir, tanto por lo económico como lo ambiental. Realmente lo van a sentir. Sí. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, de el conocimiento como medida del universo. Y es algo bastante fuerte y algo con lo que debemos tener cuidado, porque como bien acabo de decir sobre los diferentes lugares del mundo, o los volcanes, o el agua, nuestro mundo comienza a ser muy, ¿cómo decirlo? Un término que se utiliza es como provinciano, nuestra mente provinciana. Cuando nacemos estamos confinados en un cuarto, en una cuna, en el hospital, con nuestra madre en el pecho. Nuestro universo tiene el tamaño del amor de una sola persona o de sus ojos, pero conforme vamos creciendo, vamos identificando más cosas, ya tenemos sabores y olores. Ya tengo 10 sabores en el estuche de sabores, ya tengo 10 colores, pero ¿y qué es eso? Es pasto. ¿Y qué es eso otro que se mueve en el cielo? Ah, es la luna. ¿Y qué son esos puntos? Son estrellas. ¿Qué son las estrellas? Puntos. No, nuestro universo depende del conocimiento que tengamos, de qué tanto lo conozcamos, así sea científico, experimental, religioso. Hay muchos tipos de conocimiento, pero depende de todos ellos el tamaño de nuestro universo. Porque no es lo mismo una persona que conozca qué es la luna, o que haya muchos planetas o galaxias, o que sepa qué es la Niaquea, que es un cúmulo de galaxias que están en un grupo, y es una cosa muy complicada de muchas cosas existentes. Pero el tamaño del universo depende de cuánto sabemos. Yo conozco que hay muchos países, pero puedo conocer que solo hay uno. Conozco que hay otras razas, o que solamente está la mía. Y esas ideas pueden desencadenar en algo muy peligroso, porque el universo puede ser muy pequeño para algunos, y puede ser que sea y se limite solamente a sí mismos. Un egoísmo tan grande que nos diga que somos perfectos, y que todo tiene que ver con nosotros, y que todo depende de nosotros, y que el universo no tiene sentido si no existiera el humano, y más aún intenso si no existiera yo. Algunos tienen el conocimiento de Dios, y su universo no solo se queda en las cosas mundanas o terrenales o reales en el sentido de la física, que es lo que nos afecta, sino que va mucho más allá del tiempo, que trasciende, que va hacia el amor, que va hacia un amor tan infinito que podemos decir que es una especie de Dios. El tamaño de lo que nosotros creemos depende de lo que nuestra mente contenga. Puede limitarse al reggaetón o a las fiestas, puede limitarse a una droga, puede limitarse a una laptop, o puede limitarse hasta los confines del universo mismo, o incluso no tener límites. Eso, sí, pues no los tiene, de hecho no los tiene. Exacto. Pero todo va a ser en medida de la persona que sea, porque no podemos ser tan egoístas como lo fueron nuestros antepasados, en el sentido de creer que solamente es plana la tierra, que solamente somos el centro nosotros y que no hay nada más afuera. No podemos ser egoístas. Por eso cada vez que surge la oportunidad yo menciono, no podemos ser egoístas. ¿Por qué? Porque hay un mundo allá afuera que está esperando ser descubierto. Que hay un mundo el cual no vamos a conocer porque, como ya mencioné, no somos capaces de contener toda esa información, todo ese conocimiento, pero en la medida en que nosotros podamos ampliar ese panorama, vamos a crecer y vamos a ver que las cosas son dos cosas contradictorias. Son tan diferentes, pero tan parecidas a la vez. Eso es algo tan hermoso. Es algo increíble. Y que a fin de cuentas lo que de verdad debería de mover a la humanidad es el amor y pues la verdad, el conocimiento, aquello que nos diferencia de todas las cosas. Porque bien podríamos ser unos animales simplemente buscando los placeres mundanos, lo banal, y quedarnos en eso, y seríamos un animal más, como un perro, un zorro, comer, vivir, reproducirnos y ya, y sentir placer. Ya no me acuesto más acá que en aquel lado. Entonces, eso es básicamente por lo que nosotros tenemos que diferenciarnos, porque a pesar de nuestra situación, incluso si llegáramos a ser pobres, ahí estamos limitados por todas las cosas, que perdamos una pierna, que perdamos un ser querido, pero nosotros tenemos la capacidad de saber y de decidir cómo vamos a afrontar esa situación, si ser fuertes o ser débiles. Siempre tenemos esa opción. Así es. Ahorita que pasa se terminamos. Oh, mira, justo, ¡pum! Acabé. Sí, ya ahorita ya damos el final y te estrellas. Lo subes o no sé cómo. Lo voy a subir en mi escuela. Pero a YouTube directo. No, a Drive y lo subo yo. Perfecto, ¿y la foto? Ahorita checo cuál tengo.
Sí, sí, sin problema. También ya he tomado varias de la luna y eso. Ah, sí, es cierto que ya tomé de la luna. Pues eso se quiere con algún tema de físico. Sí, tienes que ir algún día a ver. Ahorita se está viendo súper bien. Sí, bueno, no tanto ¿Ya está? Ok, voy. para comer. Sí. Terminemos con esto. Ok, pues. Ok. Entonces, concluimos las siguientes. Hay una frase que hace poco vi en una película de Yuri Gagarin, no recuerdo bien de qué autor es Tolstoy o no me acuerdo cuál era, pero era muy cierta y decía que nosotros crecemos en una cuna, nuestra mente crece en una cuna, pero no podemos quedarnos para siempre en la cuna. Y eso tiene mucho que ver con esto, piénsenlo, el universo tiene la medida de su mente, de lo que ustedes comprendan y quieran saber. No dejen que un simple telón tan chico como sus párpados o como sus prejuicios nuble lo que es el universo. Realmente investiguen y pregúntense, cuestionen. Sus mentes no pueden ser encerradas tan fácilmente. Sean una especie de león y no sean una simple basura que cualquiera pueda maltratar. Realmente su mente es mucho, es en serio muy hermosa, es muy grande. Y terminamos comprendiendo esto. Nuestro cerebro no pesa más de 3 kilos y es capaz de imaginar un universo de billones y trillones de kilómetros, más grande de todos los segundos que podemos contar o comprender. Recuerden que hay fenómenos que parecen tan difíciles y los entendemos, las matemáticas las entendemos, hemos creado todo, sus celulares, los libros, todo eso nació aquí, en las ideas. Sí. Pues es exactamente eso, y a pesar de de todas las limitaciones que nosotros hemos encontrado, que nosotros mismos hemos hecho para que las demás personas, que somos también nosotros, no puedan avanzar, nosotros lo hacemos, nosotros seguimos creciendo y seguimos avanzando en este mundo, en esta realidad, en esta existencia que simplemente es incierta. Es incierta y siempre lo va a ser. Estamos limitados, sí, desde el hecho de que estamos vivos, tenemos que aceptar que vamos a morir. La forma en la que nosotros lo queramos ver es nuestra parte libre. Así es. Tenemos que recordar que a fin de cuentas estamos hechos de dos cosas y eso es algo en lo que yo creo. No de carne y de espíritu. Para mí estamos hechos de verdad y de amor, que eso es algo que siempre nos va a guiar en todos nuestros caminos. Nada más es eso, hemos pasado situaciones feas, situaciones que no controlamos, cosas que han sido muy complicadas, no solamente en el 85, no solamente en el 17, sino que recordemos que día con día suceden cosas que tal vez nosotros no conocemos porque estamos limitados en ciertas formas, pero que suceden. No solamente las personas mueren por sismos, claro que hay que hacer conciencia de eso, pero también hay que hacer conciencia de que no solamente las personas mueren por eso, el país está agonizando y nosotros, a través del conocimiento, no nosotros, sino nosotros como país tenemos la posibilidad y tenemos la capacidad para poder sacar adelante este país, que es nuestro. Nosotros no lo decidimos, pero es nuestro y lo amamos como es. Así que tomen acción, piensen, pregúntense y recuerden que sus mentes son muy libres, son muy capaces. Esperen la siguiente semana con un muy buen tema. Y pues esto es todo. Y esto es Entre Estrellas.